Hay un dolor que no se ve, pero pesa cada día. Un nudo en la garganta que se forma cuando tu hijo te responde con indiferencia. Una especie de vacío silencioso cuando notas que ya no pregunta cómo estás, que entra y sale de casa sin verte, sin agradecerte nada, como si fueras invisible. Si alguna vez te has preguntado, ¿dónde me equivoqué? Si todo lo hice por amor. Este mensaje es para ti, y te advierto, no será fácil de escuchar, pero a veces la verdad más dura es la única que puede liberarte. Porque no estás fallando por no dar suficiente. Estás fallando, sin darte cuenta, por dar demasiado. No en cantidad, sino en forma. Y eso, según Carl Jung, puede tener consecuencias profundas y silenciosas. En una casa humilde de la colonia Portales en Ciudad de México, vive Luisa, una madre de 49 años que, como muchas otras, lo entregó todo por sus hijos. Desvelos, turnos dobles en el hospital, ropa usada para que ellos vistieran nuevo, silencios tragados para evitarles el dolor, y una vida entera postergada para que ellos pudieran avanzar. Luisa es enfermera, viuda desde hace 13 años. Desde que Julián, su esposo, murió en un accidente de tránsito, se dedicó exclusivamente a sus dos hijos, Camila, de 22 años, y David, de 19. Pero últimamente, hay algo que no la deja dormir. David le grita por cosas mínimas. Se encierra en su cuarto por horas. Camila la ignora la mayor parte del día, como si su presencia le estorbara. Luisa se esfuerza por entender. Cocina sus platos favoritos, los lleva al trabajo, les hace las tareas cuando se atrasan, paga todo lo que pueden pedir. Y aún así, siente que los está perdiendo. Una noche, mientras doblaba la ropa de David, encontró un viejo cuaderno de psicología que Camila usaba en la universidad. Al abrirlo, una hoja cayó al suelo. Era una cita de Carl Jung subrayada con marcador rojo. Lo que no se convierte en consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino. Luisa no entendió del todo, pero algo se movió dentro de ella. Era como si esa frase le hablara directamente. ¿Y si el problema no estaba en lo que sus hijos hacían, sino en lo que ella venía repitiendo sin saber? A la mañana siguiente, David volvió a gritar desde su cuarto. «Mamá, ¿dónde está mi mochila negra? Siempre la mueves». «Está detrás de la puerta, hijo, como siempre», dijo Luisa, con voz suave, pero con una punzada en el pecho. Él salió sin mirar atrás. Ni un gracias. Ni una sonrisa. Camila bajó después, mirando su celular. Luisa tenía listos sus hotcakes favoritos. «No tengo tiempo para eso, mamá. Voy tarde». «Pero hija, ¿no comiste nada ayer?» «Ya, mamá. Siempre haces un drama por todo». Y se fue. Luisa se quedó frente a la mesa con 2 platos servidos, y la sensación de estar desapareciendo. Esa noche, mientras lavaba los trastes, la frase de Jung volvió a su mente. Lo que no se hace consciente. Y recordó algo más. Algo que había leído en el mismo cuaderno. Un resumen de clase que decía: el amor sobreprotector impide que el hijo desarrolle su ego. Cuando el niño no puede experimentar frustración o límite, se queda atrapado en una sombra emocional de dependencia, inseguridad y falta de identidad. El precio de una infancia demasiado fácil es una adultez emocionalmente débil. Luisa dejó caer el plato en el lavadero. No se rompió, pero tembló. Y sí, al intentar proteger a sus hijos del dolor, ¿les había robado la oportunidad de ser fuertes? Durante años, pensó que lo estaba haciendo bien. Evitar que sufrieran, resolverles todo, darles lo que ella nunca tuvo. Pero ahora se daba cuenta, nunca les enseñó a luchar, nunca les permitió caer, nunca les mostró que la vida también duele, y que está bien que duela. Y ahí, justo en esa revelación, comenzó el viaje. El viaje de una madre que empieza a ver, no con culpa, sino con conciencia, los errores invisibles que comete por amor. Errores que, como enseñaba Jung, se originan en heridas que no son suyas, pero que ha cargado sin saber. Porque Luisa también fue hija. También aprendió a callar lo que dolía. También creció creyendo que su valor estaba en cuidar a los demás. Ahora, está a punto de descubrir que el verdadero amor no es evitar que tus hijos sufran. Es tener el coraje de permitirles descubrir su fuerza. Y para eso, hay que aprender a no ayudar. Luisa pasó días en silencio, observando. Por primera vez en años, no corrió a preparar las cosas de sus hijos. No planchó de madrugada. No escribió sus nombres en sus tareas. Solo los miraba,
como si los estuviera viendo de verdad por primera vez. Y en esa observación, algo comenzó a doler. Se dio cuenta de que sus hijos no sabían valerse por sí mismos. David, a sus 19 años, no sabía preparar su desayuno. Camila, con 22, nunca había hecho una fila en el banco. Ambos creían que bastaba con pedir para tener. Luisa se lo había enseñado, pero no lo hizo con intención de dañar. Lo hizo por amor. Un amor tan profundo que rayaba en sacrificio. Un amor que, sin saberlo, le estaba robando a sus hijos la oportunidad de crecer. Esa tarde, mientras sacaba la ropa del lavadero, volvió al cuaderno de Camila. Buscó más sobre Carl Jung y se detuvo en una página que decía: no se vuelve iluminado por imaginar figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El acto de criar no es solo proteger, sino también guiar hacia esa sombra que todos debemos integrar. Luisa no entendía aún del todo qué significaba eso de la sombra, pero algo dentro de ella le decía que su sobreprotección no venía solo del amor, sino del miedo. El primer error, entonces, se reveló con una claridad dolorosa. 1. Confundir el amor con la necesidad de ser indispensable. Luisa no ayudaba porque sus hijos no pudieran. Ayudaba porque ella necesitaba sentirse útil, amada, validada, porque temía, en el fondo, que si no los ayudaba, ellos dejarían de necesitarla. Y si dejaban de necesitarla, entonces ¿para qué existía? Pero Jung advertía: todo aquello que proyectamos en los demás, lo hacemos porque no hemos sanado dentro de nosotros. Luisa proyectaba su miedo al abandono en sus hijos, y al hacerlo, los estaba convirtiendo en dependientes de una madre que, sin saberlo, temía quedarse sola más que nada en el mundo. El segundo error se reveló pronto. Un día, David olvidó entregar un trabajo en la universidad. Se lo pidió, como siempre, con tono seco y exigente. Mamá, imprímeme esto. Ya voy tarde. Hijo, no puedo ahora. Estoy saliendo al hospital. Pero tú siempre me ayudas. ¿Ahora qué te pasa? Luisa respiró hondo. Recordó la frase del cuaderno: ayudar sin que el otro lo pida o lo merezca genera deuda emocional. Y ahí entendió el segundo error. 2. Convertirse en rescatadora crónica. Ella no solo ayudaba, resolvía, tapaba huecos, evitaba consecuencias, corregía errores que no eran suyos. David no solo esperaba ayuda, la exigía, porque Luisa le había enseñado que el amor era eso, hacer por lo que no hacía por sí mismo. Y al hacerlo, le estaba quitando el poder de equivocarse, el poder de reparar, el poder de aprender. Esa noche, frente al espejo, Luisa se miró a sí misma, no como madre, no como enfermera, no como mártir, como mujer. Y ahí lo entendió. Estaba criando hijos que esperaban todo de ella, pero no sabían quiénes eran fuera de su influencia. Hijos que no podían diferenciar sus propias decisiones de las expectativas maternas. Y recordó otra cita de Jung: los hijos no vienen a cumplir tus vacíos, vienen a confrontarlos. Camila, por ejemplo, estudiaba psicología, pero Luisa sabía, muy en el fondo, que lo hacía más para agradarla que por pasión. Y si, al dar tanto, les había robado el derecho de ser ellos mismos, ese fue el tercer error, sutil pero devastador. 3. Sofocar la identidad del hijo con expectativas camufladas de ayuda. Luisa siempre decía que apoyaba los sueños de sus hijos, pero eran sus sueños, o los suyos proyectados. En la infancia de Luisa, su madre le repetía que estudiar era un lujo. Ella soñó con la universidad, pero la vida no le dio esa oportunidad. Y ahora, inconscientemente, había presionado a sus hijos para que vivieran su vida no vivida. Y eso, decía Jung, es una de las formas más comunes de herencia emocional. Lo que los padres no resuelven, los hijos lo representan. Luisa entendió que no bastaba con amar. Tenía que desaprender. Tenía que soltar. Tenía que mirar su propia sombra. Ese miedo a la soledad, esa necesidad de control, esa sensación de que, si no está resolviendo, no vale. Y entonces, como un susurro silencioso, comprendió: la forma más alta de amor no es proteger, sino liberar. Fue un domingo cualquiera. El sol entraba suave por las cortinas de la cocina, y Luisa decidió no preparar el desayuno. No por pereza, no por enojo, sino porque necesitaba ver qué pasaría si no lo hacía. Camila bajó cerca del mediodía, con el rostro adormecido y el humor afilado. ¿No hiciste nada de comer?, preguntó, como si fuera una obligación automática. No, hija,
Hoy pensé que podrías prepararte algo tú. Yo ya comí. Camila no respondió. Abrió una bolsa de pan, lanzó un suspiro y se sirvió un café. Pero lo hizo. Por primera vez en meses. Lo hizo sin ayuda. Luisa observó desde lejos, con un nudo en la garganta. No era fácil no ayudar. No era fácil verlos frustrarse, equivocarse, tomar decisiones torpes. Pero ahora entendía que ese dolor era necesario. Esa misma tarde, David regresó a casa con una mala noticia. Había suspendido una materia por no entregar el proyecto final. Culpó al profesor, a la universidad, al sistema. Me tiene manía, decía. Todos me exigen como si no tuviera vida. ¿Y tú qué hiciste para evitarlo, hijo? Preguntó Luisa, sin reproche, solo con presencia. David la miró, confundido. ¿Tú no me vas a ayudar? Siempre hablas con los profesores. ¿Ya no te importa? Luisa bajó la mirada y respondió con la voz quebrada, pero firme. Sí me importa, hijo. Tanto, que necesito que empieces a enfrentar las consecuencias tú mismo. Ese día fue el verdadero punto de quiebre. David no habló con ella por 2 días. Camila, por su parte, soltó un comentario ácido en la cena. ¿Y ahora quién te cambió, mamá? ¿Estás tomando algún curso de Déjalo Sufrir 101? Luisa sonrió, sin ofenderse, porque ahora entendía que esas reacciones no eran odio, eran miedo. Miedo de sus hijos al vacío de tener que asumir la vida. Miedo de crecer. Y también miedo de perderla como figura omnipresente. Porque cuando una madre se aleja un paso, el hijo siente que le están quitando el suelo. Pero es entonces cuando aprende a caminar. Esa noche, sola en su habitación, Luisa volvió a leer a June. El dolor es el precio de la conciencia. Solo quien está dispuesto a enfrentar el sufrimiento propio puede madurar. Luisa lloró, no de culpa, sino de reconocimiento. Por fin estaba viendo su historia. Por fin estaba viendo sus errores sin odiarse. Por fin estaba eligiendo no repetir. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Camila llegó del trabajo una noche, exhausta. Había tenido un mal día. Por reflejo, Luisa se levantó a preparar una cena caliente, como hacía siempre. Pero se detuvo, respiró. Se acercó a su hija, la miró con ternura y le dijo, ¿quieres que te escuche o que te resuelva? Camila se quedó en silencio. No supo qué responder. Solo quiero que estés, mamá, dijo, con los ojos húmedos. Y Luisa lo entendió. Sus hijos no la necesitaban como solucionadora. La necesitaban como presencia, como base segura, como alguien que sostiene, sin anular. Fue en esos días cuando Luisa identificó otro patrón junguiano, la sombra del sacrificio. Desde pequeña, le enseñaron que una madre buena era la que lo da todo, la que no se queja, la que nunca descansa. Y ella lo creyó. Pero como decía June, aquello de nosotros que no aceptamos se convierte en sombra y acaba dominando nuestra vida desde atrás. Luisa había negado su propio cansancio. Había escondido su necesidad de descanso, de ocio, de alegría. Y al hacerlo, transmitió la idea de que amar es desaparecer. Ese fue su cuarto error. 4. Educar desde el sacrificio silencioso. Sus hijos no valoraban lo que hacía porque ella nunca puso límites. Porque ella nunca dijo estoy cansada. Porque ella nunca mostró su humanidad. Y los hijos, cuando ven a una madre que nunca se cuida, aprenden una de dos cosas. O se sienten con derecho a exigir siempre, o se sienten culpables de vivir. Pero Luisa ya no quería eso. Ahora quería formar adultos que supieran pedir, sin exigir, que supieran agradecer, sin manipular, que supieran ser, sin necesitar aplausos constantes. Y eso, entendió, empieza por el ejemplo, empieza por decir no, empieza por mostrar la verdad, empieza por confiar. El lunes por la mañana, Luisa se detuvo frente al espejo mientras abotonaba su bata de enfermera. No se veía distinta por fuera, pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era solo la madre que servía sin descanso. Ahora, era también una mujer que estaba aprendiendo a soltar. Y soltar, comprendía ahora, no es abandonar. Es permitir. Es confiar. Es dar espacio a que el otro crezca. David entró corriendo a la cocina. Mamá, ¿puedes llamarme un Uber? Ya se me hizo tarde y no tengo saldo. Por costumbre, Luisa ya tenía el celular en la mano, pero lo bajó, respiró, y dijo, no puedo, hijo, pero estoy segura de que sabrás cómo resolverlo. Él la miró como si no la reconociera.
¿Ahora ya no haces nada por mí? Luisa sonrió con dulzura, sin sarcasmo. Hago algo mucho más difícil. Creo en ti. David bufó y salió sin despedirse. Pero Luisa no se sintió culpable. Sintió miedo, sí, pero también fuerza. Estaba rompiendo el ciclo. Esa tarde, Luisa decidió hablar con Camila. Ambas estaban sentadas en el sofá, cada una con una taza de té. El silencio pesaba, hasta que Luisa dijo, «¿Sabes, hija? Creo que les he enseñado cosas que no quería enseñarles». Camila levantó la vista, sorprendida. «¿De qué hablas?» «Les enseñé que una madre lo resuelve todo, que el amor es sacrificarse hasta desaparecer, que ustedes no tenían que cargar con nada, ni siquiera con la realidad». «¿Y eso está mal?», preguntó Camila, confundida. Luisa tardó en responder. «Está incompleto, porque ahora tú no sabes cuándo pedir ayuda y cuándo ayudarte a ti misma». Camila bajó la mirada, guardó silencio por unos segundos, y luego dijo algo que Luisa jamás olvidaría. «A veces me siento inútil, mamá, como si no supiera hacer nada sin ti. Y eso me hace odiarme un poco». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Luisa, no por enojo, sino por verdad. Una verdad que por fin salía a la luz. A la mañana siguiente, Luisa tomó una decisión. Ya no ocultaría las dificultades. Por años, había llevado sola la carga económica. Pagos atrasados, deudas, tarjetas al límite. Todo lo guardaba en silencio, creyendo que así protegía a sus hijos. Pero Carl Jung decía, «La sombra no confrontada en los padres se convierte en el destino de sus hijos». Luisa ya no quería eso. Así que, cuando se sentaron a cenar, sacó las cuentas sobre la mesa. Literalmente. David la miró, extrañado. Camila frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «Los gastos del mes. Quiero que vean lo que cuesta mantener esta casa. No para culparlos, sino para que aprendan». Fue incómodo. Fue tenso. Pero algo se movió. Camila se ofreció a buscar becas. David preguntó si podía aportar con algún trabajo de medio tiempo. Y Luisa, por primera vez en años, sintió que no estaba sola. Esa noche, frente a su altar con la Virgen de Guadalupe, Luisa rezó, no para pedir fuerzas, sino para agradecer el coraje de cambiar. Cambiar no es fácil. Cuesta lágrimas, peleas, días de silencio, pero también trae luz, trae respeto, trae conexión verdadera. Al día siguiente, Camila se acercó mientras Luisa preparaba café. «Mamá, ¿por qué nunca nos contaste lo difícil que fue todo?» Luisa la miró, sorprendida, porque pensé que debía protegerlos de todo. Pero ahora sé que eso los hizo frágiles. Y yo no quiero hijos frágiles. Quiero hijos libres. Ese día, Camila abrazó a su madre por iniciativa propia, sin pedir nada, sin decir nada. Solo la abrazó. Y en ese gesto, Luisa entendió que algo estaba cambiando. No por haber gritado, no por haber exigido, sino por haber dejado de hacer lo que siempre hacía. Los días siguientes trajeron pequeños gestos que, aunque simples, hablaban de algo mucho más profundo. Camila comenzó a lavar su ropa. David empezó a levantarse sin que lo despertaran. Y Luisa, por fin empezó a descansar sin culpa. Una tarde de sábado, mientras regresaban del supermercado, David se ofreció a cargar las bolsas. Luisa lo miró sorprendida. «¿Y ese milagro?» «Nada, mamá. Solo pensé que ya era hora». No lo dijo, pero lo sintió. Su hijo estaba creciendo. No por lo que ella hacía por él, sino por lo que ella había dejado de hacer. Esa noche, mientras ordenaba sus cosas, Luisa encontró una hoja doblada en el cuaderno de Camila. Era una lista que ella misma había escrito para un trabajo universitario. Se titulaba «Errores comunes de los padres sobreprotectores según Carl Jung». Luisa la leyó en silencio. Cada línea era como un eco de su historia. 1. Confundir amor con necesidad de ser imprescindible. Los hijos necesitan amor, no dependencia emocional. Ser indispensable es una forma de control disfrazada de afecto. 2. Resolver siempre sus problemas. Al impedir que enfrenten consecuencias, se les roba la oportunidad de desarrollar resiliencia. 3. Anular su identidad con expectativas invisibles. Proyectar sueños no cumplidos en los hijos genera frustración, no realización. 4. Educar desde el sacrificio no expresado. Los hijos aprenden lo que ven. Si solo ven a una madre que se borra, aprenderán a ignorar los límites de los demás y los propios. 5. Ocultar las dificultades de la vida.
Proteger en exceso también es mentir. Y como decía Jung, la verdad puede doler, pero libera. La ilusión conforta y encadena. 6. No permitir que ellos te ayuden. Mostrar vulnerabilidad no te hace débil, te hace humana, y les enseña empatía, responsabilidad y gratitud. Luisa guardó la hoja como un tesoro, no para flagelarse, sino para recordar lo lejos que había llegado, porque había cometido cada uno de esos errores, pero también los había transformado en lecciones vividas. Un mes después, el cumpleaños de Luisa llegó sin esperarlo. Ella no lo mencionó, como siempre. No era de celebraciones. Pero esa mañana encontró la cocina decorada con papel picado, flores del mercado, y sus hijos esperándola con una sonrisa torpe pero sincera. Habían preparado café, pan dulce y una pequeña caja. Dentro había un colgante con forma de mariposa. Camila explicó: las mariposas salen de su crisálida solas. Si alguien las ayuda, sus alas no se fortalecen y no pueden volar. Tú fuiste esa crisálida, mamá, añadió David. Pero lo mejor que hiciste fue dejarnos salir. Luisa no pudo hablar. Solo lloró, pero no de tristeza, de gratitud, de descanso, de paz. Esa noche, en el silencio de su cuarto, escribió en su diario una frase de Jung que ahora entendía como nunca. No se puede despertar la conciencia sin dolor. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Ella había elegido no evitarlo. Había enfrentado su alma. Y eso, sin saberlo, también había sanado la de sus hijos. Así que si tú también estás viendo en esta historia un reflejo, si también has amado tanto que te has olvidado de ti, si te duele ver a tus hijos alejándose, si te preguntas por qué no te agradecen, tal vez es hora de parar, de mirar hacia adentro, de cuestionar si estás ayudando o atando, si estás amando o controlando, y sobre todo, de confiar. Porque el amor verdadero no se mide en sacrificios, se mide en libertad. La libertad de verlos caer, la libertad de verlos levantarse, la libertad de decir no sin miedo, porque sabes que eso también es amor.